Les decía Ah, entonces, señor, ¿ya los pongo? No, no, no. espérame 2 segundos Ok. y ya te digo si los pones. Entonces, estas máximas, incluso Confucio fue una persona sumamente perseguida, porque después de haber sido el que más, digamos, determinó cómo son cómo eran los parámetros de comportamiento para esta civilización oriental, de alguna manera fue perseguido también. Entonces, dentro de las analectas encontramos, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, ni te hagas a ti lo que no le harías a los demás. Son fundamentos, digamos, como de la vida y del comportamiento. Lo prudente no quita lo valiente. Las atenciones a los padres son en vida porque después solo queda el culto. Y entonces ahí sí ya creo que puedes hacer correr los Ok, 4 sí, videos que hay señora. aquí, por favor. Ah, Eh, espérate, con- tengo que dejar de compartir para que lo puedas hacer, creo. Ajá. Un código civil, con unas normas que nos rigen a todos, es algo relativamente moderno. De hecho, la primera Ahí se constitución, ve, se oye. entendida como conjunto de leyes que Sí, regían la vida de señor, los se oye, se ciudadanos, oye. nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia en el segundo milenio a.C., gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Llevo un par de semanillas sin subir vídeo y la verdad es que se me ha hecho bastante raro. Hoy nos toca viajar, como ya habéis podido intuir, a la antigüedad, concretamente a los primeros años del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que Hammurabi gobernó como rey de Babilonia, una de las ciudades más prósperas e importantes de la historia de Mesopotamia. Este gobernó desde el 1792 al 1750 a.C. y llevó a cabo con éxito una agresiva política expansionista, conquistando varios territorios rivales y proclamando el imperio babilónico. Sin embargo, pasó a la posteridad no por ser un excelente estratega y militar, sino por ser el primer rey legislador de la historia de la humanidad. En otras palabras, fue el primer gobernante que puso por escrito unas normas que habían de regir en la sociedad de la que él, en este caso, era el líder, no solo espiritual, sino también político. Fue en los últimos años de su reinado cuando mandó redactar estas leyes, considerados uno de los primeros textos legales de los que se tiene constancia a nivel histórico, y del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos, y también los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad rompedora y desconocida en esa época, ya que en casi todos los lugares e imperios de aquel momento, los monarcas gobernaban de manera despótica y autoritaria, sometiendo a sus súbditos a sus propias decisiones unilaterales y caprichosas. Evidentemente, visto y juzgado desde una óptica actual, el código era extremadamente duro, cruel y, por qué no decirlo, salvaje, pues Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso infracciones leves, como por ejemplo que las mujeres entrasen en una taberna o que los hombres diesen refugio a esclavos huidos. Sin embargo, este código se ha hecho famoso por ser la máxima expresión de la aplicación práctica de la ley del Taelión, un principio jurídico de justicia retributiva en el que se imponía un castigo que se igualaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad, resumida en la famosa sentencia del ojo por ojo y diente por diente. Además, estas leyes no dejaban de reflejar el tremendo carácter supersticioso de la sociedad mesopotámica. De hecho, un ejemplo bastante cómico de lo anterior y que os va a hacer bastante gracia es el siguiente. En el caso de existir un conflicto o un pleito entre dos ciudadanos de la ciudad, el código lo zanjaba de la siguiente manera. Ojo, porque tiene tela. Se obligaba al acusado a tirarse a un río. Si el tipo era culpable, se ahogaría y bueno, pues si se ahoga, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, si el acusado, después de tirarse al río, se salvaba y conseguía escapar, se libraba de cualquier tipo de castigo. Lo gracioso de todo esto es que si el acusado conseguía salvarse, como hemos dicho, el que había acusado sería castigado con la pena de muerte por levantar falso testimonio. Vamos, pobrecito del que acusase a alguien que supiese nadar, ¿o no? Tío, que al que acabas de acusar sabe nadar. Mierda.
El código, formado por 282 leyes, fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2,4 metros de altura, por unos funcionarios muy comunes en estas primeras civilizaciones orientales, los escribas. Estos eran personas de gran prestigio social y reconocimiento, que conocían y dominaban la primera escritura de la historia, es decir, la cuneiforme, que había surgido por aquellos lares en torno a la mitad del cuarto milenio antes de Cristo, y que no fue descifrada hasta 1835. En resumen, el código completo pedía a las generaciones coetáneas al mismo y las venideras que no lo modificasen bajo ningún concepto, pues se tenía la creencia de que esas leyes habían emanado de los propios dioses, y lógicamente saltárselas o intentar cambiarlas se convertiría en una especie de atentado a la divinidad. Según Hammurabi, sus descendientes en el trono debían someterse al control de estas normas, evitando la tentación de gobernar bajo sus propios antojos personales. Esta novedosa idea de que incluso los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituyó un concepto revolucionario, y más teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, casi 1300 años antes de que surgiese la democracia en la Grecia clásica. Y una vez explicado todo esto, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que cómo conocemos hoy en día este código. Pues bien, al calor del desarrollo de la arqueología como ciencia moderna, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta estela con las leyes del mítico rey fue descubierta y desenterrada en el año 1901 por un grupo de arqueólogos franceses en territorios del actual Irán, estando expuesta en la actualidad, para quien quiera verla de cerca, en el Museo del Louvre de París. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Conocíais las leyes de Hammurabi? ¿Conocéis algún otro código de la antigüedad que se le parezca? Pues todas las opiniones, comentarios, pareceres, lo que os apetezca, lo podéis poner aquí debajo. Muy bien. De acá viene también lo del ratero que si roba le quitan la mano, o ya eso fue después los musulmanes. Ah, no, lo que pasa es que los romanos eran los que de alguna manera, hay en Roma un lugar que se llama la Boca de la Verdad. Y la boca de la verdad era que todo aquel que mentía, que robaba, metía la mano allí, y si realmente mentía y robaba y era injusto, bajaba una cuchilla y le cortaba la mano. Y pues digamos que de alguna forma en distintas civilizaciones a nivel de castigo se ha identificado que ir mutilando a las personas poco a poco les hace, digamos, entender que su procedimiento civil y de abuso con los demás es sancionado o castigado con su propio cuerpo. Sin embargo, Tailandia es uno de los países que ha logrado un mayor ordenamiento ahora en estos tiempos, porque finalmente a todo el que era corrupto, al que robaba, al que le hacía daño a los demás, pues igual han ido poco a poco mutilándolos y organizándolos, y así la sociedad aprendió que los comportamientos excedidos con los otros no son posibles. Pero hay muchas civilizaciones que determinaron que mutilar al ladrón era como lo mejor. Sí, no, que acá también se usa. Me acuerdo hace nada que uno que robó bicicletas en Cali, algo le quitaron la mano, ¿Así? se le alcanzaron a poner, sí, un ratero. Como acá ya nadie cree en la policía ni nada, entonces ya Sí, escogen esas costumbres y es justicia por la propia mano, exactamente. Sí, muy bien. Entonces puedes continuar, por favor, sí, querido. señor. Hoy hablaremos del Ahí se registro ve. legislativo más antiguo, Se oye y se el ve. Código de Hammurabi, presentado por Carla Blas e Itzel Cameli. La civilización humana data sus primeros avances a la Mesopotamia, región donde se asentó Babilonia, de donde proviene este código, el cual se estimula su registro al año 1792 a.C., aproximadamente. Debe su nombre al sexto rey de Babilonia, Hammurabi. El códice se encontró tallado en una estela de piedra, donde se puede apreciar una representación del rey delante del dios del sol, recibiendo el códice. Se interpreta que la ley es divina, y por lo tanto deberá ser compartida. En el códice se enumeran cerca de 282 preceptos legales, de los cuales se desprenden entre los más importantes los siguientes. La jerarquización de la sociedad.
salarios y honorarios, en especial de los médicos. Por ejemplo, debían cobrar diferente según atender a un esclavo o a un hombre libre. Responsabilidades profesionales de médicos y constructores. Derecho patrimonial. Administración de justicia por sacerdotes y el rey. Derecho penal. Y por último, las penas de los delitos estaban basadas en la ley de Talión, la famosa ojo por ojo. Actualmente, la estela con el código de Hammurabi puede ser vista en París, en el Museo del Louvre. Es una referencia histórica del avance de la legislación a nuestros días. Sí, ahí salía lo de la mano, que si voltea uno al... Sí, correcto, sí, señor. Muy bien. Tocaría volverlas porque la otra profesora nos hablaba de que ahora los hijos son pues los malvados que están dejando a los padres tirados para quitarle la plata, algo así. Ay, no, eso sí es horrible, eso está tenaz. Pero bueno, en este mundo se ven muchas cosas desajustadas. Bueno, ¿qué dice el otro video, querido Julio? Ana, ¿qué de? Las analectas de Confucio. Analectas de Confucio, sí, señor. Las analectas de Confucio, que entre otras cosas, pues son muy importantes porque Confucio encontró que había tal desorden en la civilización, sobre todo de orden y de comportamiento, y entonces él dejó una serie de preceptos. Ustedes recuerdan nuestro código denominado, y ahora en este momento, ¿cómo se llamaba? El que tiene todo el comportamiento social para nosotros, que lo aprendimos en el colegio, que ese también es muy De importante. Carreño, que acá está también. Sí, La sí, urbanidad de Carreño, no. la urbanidad de Carreño, es correcto. La urbanidad de Carreño nos dice cómo comportarnos socialmente. Y en este caso, Confucio lo que hizo fue eso. Las analectas de Confucio son un código de urbanidad de Carreño. Entonces ya podemos revisar qué escribió. Nació en el pueblo de Zhou, en el antiguo estado de Lu. Confucio era un consumado deportista. Manejaba caballos, practicaba el tiro con arco, era aficionado a la caza y a la pesca y le gustaba hacer viajes largos. Las sociedades con más éxito del este y sudeste asiático, Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, comparten una figura confuciana común: la educación. En palabras de Confucio, la educación debería estar abierta a todos sin importar sus condiciones. Y esta misma no tiene que ver con el tener, sino con el ser. Para Confucio, la educación es un trabajo personal de toda la vida, pero no una rutina espontánea. Empieza su historia particular como un objeto de las vivencias y las enseñanzas de sus padres, de sus maestros, de sus hermanos, de sus gobernantes y de sus amigos. El maestro dice que puede aprender de dos hombres con los que se camina. Copia las buenas cualidades de uno, mientras corrige en sí las malas cualidades del otro. Confucio pensaba que la sociedad no debería ser gobernada por leyes, sino por una tradición. Él dijo: la virtud que el cielo da está en mí. ¿Qué puede hacer Wan Tui por mí?
y es perfecto gracias a la comprensión de la actitud, espíritu, respeto, cortesía. Todo esto se consigue a través de cultivar y perfeccionar el arte de la vida, en cada acto, en su momento preciso. El rito es además una actitud exterior, pero también prioritariamente interior. Confucio conoce la importancia de la necesidad de respetar a los mayores y las figuras de autoridad. Yu toca otra lección importante del pensamiento confuciano: obedecer y honrar a los padres. Debido a que es a través de los padres que uno aprende sobre las prácticas culturales, tradicionales, que Confucio y sus discípulos tanto valoran, es importante en su escuela de pensamiento que una persona no rompa con las prácticas de sus padres. Conocimiento. El maestro le dice a Yu lo que es saber. Es decir que sabes cuando sabes y decir que no cuando no sabes. Esto, para el maestro, es el verdadero conocimiento. Admiración. Un duque pregunta al maestro cómo hacer que la gente común lo admire. El maestro le dice que debe honrar a la gente común, que es honrada, y amonestar a los deshonestos. El maestro dice que admira a Ui, que vive en una casa pequeña y solo tiene un plato de arroz para comer todos los días. La mayoría de los hombres, dice, encontrarían estas circunstancias insoportables, pero Ui permanece alegre a pesar de estas dificultades. Comportamiento. Cuando está en el pueblo, Confucio es sumiso y habla normal. Cuando está en el templo ancestral, es muy elocuente, pero se toma muy en serio sus palabras. Cuando habla con consejeros de bajo rango, Confucio es amable y amistoso. Cuando habla con consejeros de mayor rango, es sincero y respetuoso. Uno de los discípulos del maestro oye a alguien decir que Confucio nunca habla nada, nunca se ríe ni toma nada. El discípulo corrige esta valoración, diciendo que Confucio solo habla cuando es apropiado, por lo que la gente nunca se cansa de escucharlo. Solo se ríe cuando es apropiado, por lo que la gente nunca se cansa de escucharlo reír. Y solo toma lo que es correcto para él. Por eso la gente nunca se cansa de que tome. En el estado de Chen se agotan las provisiones. Confucio y sus seguidores tienen tanta hambre que ninguno de ellos puede mantenerse en pie. Yu le pregunta a Confucio si es común que los caballeros se encuentren en circunstancias tan difíciles. Confucio responde que lo es. De hecho, los caballeros rara vez se sorprenden de encontrarse en tales circunstancias. El hombre pequeño, en cambio, pierde toda contención cuando se encuentra en momentos difíciles. El maestro le pregunta a Yu
si ha oído hablar de las 6 cualidades y las 6 fallas asociadas. Cuando Yu dice que no, el maestro explica. No se puede amar la benevolencia sin amar el aprendizaje. De lo contrario, esto conduce a una acción dañina. No se puede amar la franqueza sin amar el aprendizaje. De lo contrario, esto conduce a la intolerancia. No se puede amar el coraje sin amar el aprendizaje. De lo contrario, esto conduce a la insubordinación. No se puede amar la fuerza inquebrantable sin amar el aprendizaje. De lo contrario, esto conducirá a la indisciplina. Bueno, mientras vemos el otro video, entonces es importante determinar, por ejemplo, esta serie de principios, cómo nos ayudan a ese ordenamiento desde el punto de vista social. A veces comer en demasía, no dejarle comer a las demás personas, eh, el manejo, por ejemplo, de las personas que están atendiendo alimentos y bebidas. Hay una cantidad de principios que surgen justamente de todos estos personajes de la historia que determinaron cómo era esa organización de eventos y cómo debería ser ese protocolo y ese ordenamiento social sin excesos, siendo conscientes del otro, sancionando y castigando, digamos, socialmente al comportamiento malo. Querido Julio, entonces estaríamos viendo el otro. Señora, etiqueta, protocolo y Listo, sí, señor. Proviene del latín caeremonia, que significa veneración o culto religioso. Es un conjunto de formalidades que reglamenta las relaciones entre las altas autoridades y personalidades en las ceremonias y actos, de acuerdo a un principio de igual jurídica, dando a cada uno de los participantes el privilegio y las inmunidades a las que tienen derecho. El rito religioso y ceremonial público se relacionaban al igual que el Estado y la Iglesia, ya que el faraón contaba con doble calidad de dios y romano. Los que cumplían con el ceremonial eran los funcionarios de la corte, eran los encargados de diversas celebraciones, entre las más importantes la ceremonia ante la muerte de un faraón. El ceremonial en China tuvo origen en lo sacerdotal. Utilizaban libros para ejercer el ceremonial donde detallaban normas de etiqueta que implicaban honor, nobleza y dignidad. Gracias a la evolución pasó a ser una guía para la vida diaria y en sociedad. China entendió que su verdadero significado era un elemento constructivo de la vida de la sociedad futura. El ceremonial en la época inca era referido al culto bélico y heroico. Existían los rituales de triunfo donde se aclamaba al vencedor y le daba gracias al sol. Los funerales estaba el del Inca y el de los curacas, y las ceremonias religiosas como el Inti Raymi. En la actualidad, el ceremonial es considerado una herramienta esencial relacionada a la vida en sociedad, que brinda la capacidad de desempeñarse correctamente en diversos ámbitos sociales. Es un elemento creado para evitar fricciones y resolver divergencias. La palabra etiqueta viene del vocablo francés etiquette y es la expresión formal de los buenos modales, sin los cuales es imposible vivir en comunidad. La etiqueta social se centra principalmente en los aspectos de comportamiento en el día a día, ya sean los modales de la mesa, cortesía, la manera correcta de expresarse, entre otros. La etiqueta laboral se basa en el comportamiento en el área de trabajo. Se relacionan con normas de convivencia establecidas por la misma empresa que se basan en el respeto, la honestidad, puntualidad, entre otros. En la época antigua no se veía tanto el tema de la etiqueta, sin embargo existían los cabecillas, los cuales destacaban de los demás usando vestigios llamativos. Durante la época grecorromana, en Grecia, se consumían 3 comidas al día, todos los días: desayuno, almuerzo y cena. Se consideraba la cena como la comida principal
y por ende era la más abundante. En la misma época se realizaban ceremonias y rituales funerarios, en los que se tenía mucho cuidado con el cadáver, se lavaba, se perfumaba y esto se purificaba en la casa en donde habitó. En Roma también se tenía la costumbre de comer 3 veces al día, al igual que en Grecia. Lo único que lo diferenciaba es que en estos banquetes ninguno se sentaba. En cuanto a los rituales funerarios, también se realizaban en Roma, utilizando sepulcros en los que se enterraban a sus difuntos. Durante la época del feudalismo se marcaron clases sociales como los vasallos y los señores feudales. Se comía en torno a una mesa usando las manos para comer. Fue en esta época en la que surgió un término nuevo, la galantería, donde el hombre era más atento con la mujer. Durante la época del Renacimiento dejaron de existir los feudos, pero se marcó una diferencia de clases entre nobles ricos, con ostentosidad y cortesía, de la plebe. En la época del Siglo de Oro entraron los caballeros, con la galantería que no se perdía, y una vestimenta más definida. En esta época se usaban términos para cada tipo de persona, como por ejemplo, excelencia para la realeza. La corte europea fue un conjunto de nobles aristócratas, los cuales mantenían modales bien marcados y una educación excelente. Durante la época del siglo XVIII se hizo más énfasis en los buenos modales en la mesa. Asimismo, se usaron cubiertos como tenedor, cuchillo y cuchara. Durante la época contemporánea se estilaba que las damas de alta sociedad tuvieran la costumbre de tomar el té una tarde a la semana, usando vestimenta lujosa. Viene del latín protocolum y a su vez deriva del griego clásico protocolum. Los orígenes del protocolo se fundamentan en 2 disciplinas básicas, la sociología y la antropología. La definición del protocolo, según la RAE, es el conjunto de reglas establecidas por normas o costumbres para ceremonias y actos oficiales o solemnes. Fernández Carlos, en el 2012, define el protocolo como un conjunto de normas y disposiciones legales que facilitan las relaciones sociales, profesionales o diplomáticas. Existen diferentes tipos de protocolos. Por ejemplo, el militar, que lo usan las Fuerzas Armadas, el religioso lo usan las iglesias, el deportivo se usa para ceremonias de campeonatos o competencias y el diplomático internacional, que lo usan generalmente los presidentes o diferentes autoridades en momentos de representación. En los años 3000 antes de nuestra era, los egipcios desarrollaron el primer protocolo y ceremonial de Estado. En los años 1760 antes de nuestra era, se describe minuciosamente la ceremonia y los actos de coronación en el Código de los Hammurabis. En el año 500, la invención del tenedor nació como un instrumento, un pincho, y lo mandó a fabricar una princesa bizantina llamada Teodora. En 1400, el duque Felipe el Bueno de Borgoña creó un manual de protocolo en el cual incluyó dónde se debía sentar cada persona, cómo se le servía y en qué orden. 100 años después aproximadamente, Luis XII de Francia instauró el protocolo social, donde incluía las normas del buen gourmet. Por otro lado, durante el reinado de Isabel la Católica, los hombres y las mujeres comenzaron a comer en la misma mesa. En 1528 se publica El cortesano de Baldassare Castiglioni. En esta obra se describe al perfecto hombre renacentista en cuanto a instrucción y modales. En 1853 se publica el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. Aquí se encuentran las principales normas, costumbres y reglas de etiqueta. En el 2001 se publica el Gran Libro del Protocolo, obra que posee las reglas de oro del saber, estar y funcionar. Y ya, porque el otro es el libro de audiolibro, pero ese es de 2 horas, el de Carreño. Entonces, Ah, sí, es correcto. Ese es el audiolibro de Carreño que, digamos, se los dejo ahí para que ustedes, digamos, como que conozcan y repasen, porque es que como ese manual está prácticamente erradicado de toda la condición, entonces ya no lo vemos, ya no lo tenemos en cuenta, ya no forma parte de la educación escolar, no sabemos cuáles son realmente las normas de comportamiento. Esta clase incluye, por ejemplo, también cómo es el comportamiento en la mesa, qué distancia tenemos de nuestro cuerpo a la mesa, dónde se pone la servilleta, dónde ponemos los brazos, cómo utilizamos los cubiertos y todas estas cosas. Entonces, les voy a pedir un segundito porque vinieron a hacer una prueba PCR. ¿Me regalan 2 segundos? Hacemos un break muy cortico, por sí, favor. señora. Gracias. Bueno, profe. Claro, profesor. Gracias.
había pausado la grabación y entonces no nos quedó la parte, pero bueno, afortunadamente es como este resurgir de la norma para poder entender que todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra organización de carácter social no es porque sí, sino que de alguna manera necesitamos organizarnos bien y respetar y saber que nuestro derecho termina cuando inicia el derecho de los demás. Hay otro parámetro que es el Nuevo Testamento. Ustedes dirán, ¿y el Nuevo Testamento cómo así? Entonces, resulta que con el Nuevo Testamento se identifica, por ejemplo, en San Lucas 14, 7, 11, dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y él viendo que te invitó a ti y a él, te diga y dé lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Vale la pena decir que esta es la redacción del Nuevo Testamento, ¿no? Porque pues ahí no, o subes o arriba, pero no sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Como quien dice, ayer les comentaba de una señora en un matrimonio al que asistí, que le dio por ella cambiar antes de entrar al salón los puestos de las personas y alteró el protocolo que se tenía. Cuando uno va a un matrimonio y uno está muy cercano a la mesa principal, quiere decir específicamente que estas personas están más cercanas a los novios. En la medida en que uno quede más lejano, está menos cercano. Y que hay una organización también de carácter social cuando uno organiza estas mesas en eventos empresariales, en eventos de carácter social, y que la ubicación, hay muchas personas que pelean. Por ejemplo, ayer decíamos que estos códigos y estos ordenamientos y lo que son las precedencias determinan un puesto de ubicación de las personas para evitar conflictos, para evitar que las personas quieran utilizar un espacio pero que les corresponda a otro. Y esto lo indica el Nuevo Testamento. En el credo católico hay una frase muy, pero muy importante. Dice, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué quiere decir a la diestra de Dios Padre? Pues lo dice el credo católico y está cuando uno reza el credo. Pero ¿qué es sentarse a la derecha? Desde ahí viene la organización de orden de importancia. La derecha es muy importante. Cuando ustedes miran el cuadro de la última cena, encontrarán que Jesús está en la mitad y vienen los distintos discípulos a la derecha y a la izquierda. El primer discípulo que está a la diestra de Dios Padre es Pedro. De hecho, el que está de pie es Judas, el que lo traiciona. Y está por fuera de la mesa y está fuera del ordenamiento. Entonces, esa norma de la derecha es una norma muy importante que es eje central y focal de lo que nosotros tenemos acá como organización. ¿Habían oído algo de eso? No, de que San Lucas venía de lo de los modales, no. No. ¿No? Y habían entendido por qué a la diestra. Eso sí, más o menos, ¿no? Sí, que a la diestra de Dios Padre, sí. Pero Eso sí sí, habían, ok, sí habían oído, sí. pero habían alcanzado a entender el sentido de que la persona más importante está a la derecha. Sí, claro, profe, como dicen, digamos, eso también es muy común que digan como, no, él es mi mano derecha, es mi mano derecha, como la persona de más confianza. Correcto, eso es correcto, eso es correcto. Bueno, hay otra condición acá que es el Codex Romanov. El Codex Romanov es de 1490, o sea que es después de Cristo. 1490, ¿qué época viene a ser? Como para que ustedes recuerden. Renacimiento por ahí. La época del Renacimiento, exactamente. Entonces, ¿qué le pasa al Renacimiento? Aparece una figura que se llama Leonardo da Vinci. Yo no sé si ustedes sabían que Leonardo da Vinci era pintor, pero también tenía sus otros negocios y tenía
un restaurante. Y tenía un restaurante que era sumamente exitoso. ¿Y qué le pasaba al restaurante? Pues que él determinó en el Codex Romanov cómo eran las normas de los que asistían al restaurante. Entonces, digamos que no solamente estableció el tema de recetas de cocina italiana del Renacimiento, aquí contiene notas de Leonardo, es Leonardo, no Leonardo. Leonardo con recetas de cocina italiana y comentarios sobre costumbres de la mesa de Ludovico Sforza, duque de Milán. Entonces, él determinó cómo era ese tema de las comidas y cómo era el tema de la organización a nivel de mesas, donde deberíamos tener, digamos, como algún tipo de organización para poder tomar esos alimentos. Entonces dice, ningún invitado ha de sentarse sobre la mesa. Sentarse sobre una mesa es mala educación. Tampoco se le debe dar la espalda a la mesa. No se debe sentar sobre el regazo de cualquier otro invitado. Hoy en día, por ejemplo, con los jóvenes es un poco complejo porque a veces están sentadas las niñas encima del novio, el novio siempre está sentado en las piernas de la niña y resulta que esto socialmente no se ve bien. Tampoco ha de poner las piernas sobre la mesa. Y uno encuentra unas posiciones, mucho lo ve uno en las películas, como la gente en una posición muy relajada a nivel de película, uno alcanza a ver cómo suben los pies a la mesa o suben las piernas a la mesa. A la mesa, Al ver eso, no, que al ver esa escena uno ya sabe cómo es el personaje, como sí, que es de alguien así grosero, como que uno ya sirve para el juego de la escena. exacto, sí señor, sí señor. Un segundo por favor, ay, qué pena con ustedes, disculpen, disculpen. Bueno, niños, qué pena, ya volví. Disculpen aquí las interrupciones varias. ¿Ya están por ahí? Sí, señora. Ah, bueno, es que estábamos confirmando acá con la persona que vino a hacer las pruebas, los resultados. Entonces, pues obviamente es un proceso importante. Con esta condición es decir, mi resultado es positivo para coronavirus, lo que quiere decir que no podría ir a la universidad ni miércoles ni jueves, o sea, el día de Puro mañana. virtual nos tocó. Exactamente, pero entonces me toca hablar con la otra clase para que también sea virtual. Entonces, eso lo tengo que arreglar hoy con la universidad para que de alguna manera pues tengamos claridad de cómo va a ser. Gracias. Entonces, bueno. Bueno, ¿pero estás bien? Sí, lo que pasa es que me puse una vacuna el viernes, que fue la tercera vacuna de Moderna, y me sentó de patada. O sea, casi el fin de semana fue un fin de semana de decaimiento, un fin de semana de muchas situaciones complejas. Digamos que me dio mucha fiebre, sobre todo el día sábado por la noche y el domingo. Ayer lunes, en las horas de la tarde, me dio una fiebre terrible. Ya hoy ya no tengo nada. Pero entonces, pues básicamente, como lo llaman ellos, puede ser un falso positivo ocasionado por la vacuna, pero mi mamá también tiene COVID. Entonces, ahí está el tema de que aquí no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Y entonces, pues la situación real es que hay COVID. Entonces, pues no puedo ir a clase a compartir con ustedes porque no tiene sentido. O sea, me siento bien para responder a tu pregunta, ¿vale? El día de ayer un poco difícil, el día anteayer muy difícil. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Pero ¿y se afecta la segunda clase con la señora? ¿Por qué? ¿Con la otra profesora? Porque no, ahí esa no podría presenciar porque o no, pues no sé. No, pues para qué ir solo a una clase. Ah, ya. Porque además el traslado de un lugar a otro sería complejo, ¿sí?
Entonces, ¿por qué no hay salones para que ustedes tomaran la clase, digamos, como virtual por un lado y presencial por el otro? No tenemos cómo, porque cada uno tendría que tener un computador para poder tomar la clase, ¿sí? Entonces, no, pues no. No, y aparte no hay tiempo porque si terminamos contigo a las 10 y empezamos con ella a las 10, pues de aquí a llegar, pues ya se acabó la clase. Exactamente. Entonces voy a hablar con la doctora Marle. ¿Cómo les ha parecido la doctora Marle? Ella es muy querida. Le encantan los comunicadores. Ella es abogada, pero le encanta tener clase con comunicación. ¿Sí ha estado chévere con ustedes y todo? ¿Han entendido bien y ha estado cercana a la clase o cómo les ha parecido? ¡Ay, qué Pues yo creo que por mi silencio! parte a mí, dime. Qué silencio. Ay, pues, profe, bueno, por mi parte, pues a mí me ha gustado, no sé, ya como que habla y como que lo envuelve a uno. Entonces sí me parece bien. Bueno, chévere. Ya toca que todo lo que les presenten lo aprendan, mejor dicho, de lo que no hay duda. Bueno, otra cosa, no dice el Códex Romanov, no debe poner la cabeza sobre el plato. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, los chinos son bastante incultos en ese sentido. Ellos por cultura suerven. ¿Sí los han oído? Sí, pues lo que uno sabe, Sí, sí. y cuando comen pasta. Cuando comen pasta, además porque como ellos comen con palitos, Pero es entonces que son costumbres antiguas, porque también que los árabes eructar o eructar es de buena educación, entonces. para ellos, pero resulta que ya en las normas generales, ya a estas alturas, en el 2022, ni eruptar, ni dejar el plato relamido es de buena conducta, y tampoco sorber. Entonces, cuando uno está comiendo con palitos, obvio, esos palitos pues no alcanzan a enrollar muy bien toda la comida. Entonces ellos se inclinan mucho sobre el plato y están con los palitos y casi como que tienen el plato acá, perdón que es que no me están viendo en cámara, como que tienen el plato acá y el palito acá y entonces comen como muy seguido, lo mismo como con la cuchara de la sopa. Aunque Entonces, hay un dicho que dice que es al país que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Es como decir, pues hay que sí, respetar las costumbres sí, del... sí. Eso lo puedes hacer, obvio. Lo único que te estoy contando, Julio, es que a nivel de etiqueta internacional, la etiqueta Ah, está bien, ya. Sí, ¿sí? señora. Pero si vas a ese país, obviamente tienes que respetar esa norma. Pero Entonces, digamos que eso se vería más como en las casas, ¿no? ¿se vería más como dónde? Como en las casas, como en los hogares, pues ese tipo de costumbres. Pero Sí, digamos como en los restaurantes, pues ya, o sea, ahí sí se vería más como el protocolo claro, sí. internacional. La gente se moldea mucho cuando está socialmente. De hecho, lo invitan a uno a almorzar y uno queda, como decía mi abuelita, como un santo retocado. Entonces uno tiene unos movimientos suaves, uno pues no cruza la pierna y uno se sienta delicadamente y no pone los codos sobre la mesa y una cantidad de cosas, entonces obviamente pues empiezan a observar ciertas normas. Por eso es que les digo que para nosotros es muy bueno que se peguen la oídita por allá mientras están arreglando el cuarto, mientras están haciendo el blower, mientras están haciendo cosas, que escuchen cómo es ese código de ética, de comportamiento que es el Manual de Urbanidad de Carreño. Ayuda muchísimo porque está vigente dentro del tema de la etiqueta. Esta norma que decía del Codex Romanov, pues es de 1400. Calculen que eso fue hace mucho tiempo, estamos en el 2022. Y desde esa época se está diciendo, no se siente en la mesa, no suba las piernas a la mesa, cuando esté comiendo, no ponga la cabeza sobre el plato. Es decir, si el plato está aquí, yo no me puedo inclinar y hay muchas personas que se toman su sopita, el ajiaco, lo que sea, inclinan el cuerpo y la cabeza la dejan sobre el plato. No, no se puede hacer eso. Además, porque uno no está exento de que cuando está comiendo, uno de estos se escape y se caiga sobre el plato. ¿Ven? ¿Cuál es la razón?
Entonces, la posición frente a la mesa es una posición erguida, es una posición de distancia con el borde de la mesa. Obviamente hay que tener un cálculo de llevar con firmeza el alimento hasta la boca. Ahí vamos a aprender un poquito cómo es que realmente en qué mano se utiliza el tenedor y en qué mano se utiliza el cuchillo. Hay otro código que se llama De Civilitate, que es mucho más reciente, que es de 1530, y fue dedicado al príncipe Enrique de Borgoña cuando era niño. ¿Y qué pasó? En el De Civilitate le hicieron todos los parámetros a los niños. Y entonces, desde esa época, rigen códigos de comportamiento de orden social para el manejo de alimentos y estas cosas con los niños. Entonces, serán parámetros para la educación de los hijos de los nobles y su conducta en sociedad. El autor muestra preocupación por los modales de la mesa, se hicieron 130 ediciones y se tradujeron a los idiomas de la época. Estamos hablando de 1530, después de la época del Renacimiento. Entonces, ¿qué decía? Si te dan una servilleta, póntela sobre el hombro o sobre el brazo izquierdo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Ustedes recuerdan que a los niños a veces uno le pone las servilletas acá, en el pecho? Para que no ensucien la ropa. También puede ser sobre el hombro, en el caso de que ellos tengan que hacer un movimiento para librarse de los residuos de comidas, o sobre el brazo izquierdo. ¿Y por qué sobre el brazo izquierdo? Que se pone la servilleta de este lado de acá. Específicamente porque si la utilizan, no se pueden poner la servilleta sobre el brazo derecho, porque sobre el brazo derecho, en la mano del brazo derecho, tienen el cubierto con el que están comiendo. Entonces, en esa época lo que indicaban era que comían con el brazo, con la mano derecha y se secaban con el brazo izquierdo. ¿Ya me entendieron cómo era la posición? Sí. Ok. Sí. De Civilitate también empieza a indicar cómo es el protocolo de la mesa. Entonces dice, a la derecha, nuevamente la derecha. Hacia la derecha está todo lo importante. Entonces, ¿qué pasa en la derecha? A la derecha está la copa y el cuchillo. Y a la izquierda, el pan. Yo creo que ahí con esta ya aclaran específicamente la cantidad de dudas que a veces tienen ustedes cuando les ponen el pan, que no saben si el plato de ustedes es el de la izquierda o el de la derecha. ¿Les ha pasado? Ah, no, nunca no. ¿No? No. O sea, Yo no digo. ¿siempre has identificado cuál es el pan que te corresponde? Porque esa es una de las grandes confusiones que tiene todo el mundo. No, uno siempre pensaba que en la canastica, a veces el pan, entonces no va Ay, cogiendo. en la canasta iba cogiendo. ¿Y cómo te comes el pan, querido Julio? ¿Cómo así? Por ejemplo, el pan, ¿cómo te lo comes? O sea, ¿tomas el trozo de pan y te lo llevas a la boca? Ah, no, pues, pues si no estuviera como el pedacito en la mesa y por pedacitos, como no fuera a darle al perro o a la paloma, entonces como en trocitos pequeños uno se lo lleva a la boca. Exactamente, Sí. porque hay personas que muerden el fragmento del pan y no debería ser. O sea, realmente uno tiene que partir el pan y entonces, ¿cuándo vienen los problemas? Cuando le dejan a uno la mantequilla ahí cerca y uno le pone mantequilla a todo el fragmento del pan y resulta que no debe ser así. Por eso es que el cuchillo es pequeñito y entonces uno va poniendo pedacitos de mantequilla sobre el pedacito de pan que se va a llevar a la boca, por lo tanto es mínimo lo que se utiliza. Porque si tú le pones toda la mantequilla al pan y se lo pones a todo el pedazo del pan, en el momento en que quieras cortar el fragmento, te vas a ensuciar las manos. Entonces, la idea no es esa. Entonces, bueno, organicémonos con el tema de la derecha a nivel de la mesa. El pan siempre es el que está en el plato del lado izquierdo, pero las copas de vino y del agua siempre deben estar a la derecha, lo mismo que el cuchillo, ¿correcto? Esa norma viene de Civilitate. Meter los dedos en la salsa es de los aldeanos. Cójase lo que se quiera con el cuchillo y con el tenedor.
sin andar rebuscando en la fuente como hacen los golosos. Eso decía de Civilitat. Todavía hay personas que de pronto ven algo que es delicioso y le meten el dedo y se chupan el dedo y qué rico. Pues uno a veces lo hace en la casa. Ahora, cosas que hacemos en la casa, por ejemplo, comer pollo con miel, el broster. Incluso pues uno se lo tiene que comer así en los restaurantes y le pasan guantes y le pasan de todo, pero realmente uno no debería hacer esas cosas porque están fuera del protocolo, pero pues es más rico así. A veces comer pollo es muy difícil porque si se supone que tengo que sacarle todos los pedacitos de carne a ese huesito, por lo general no somos muy hábiles con el cuchillo y no retiramos toda la carne y no dejamos bien el tema del huesito y entonces quedamos con hambre. Por eso es que preferimos tomar el pollo con la mano y por ahí hay dichos, dicen que el pollo y el marrano se comen con la mano, pero no hay tal. Esas son, digamos, Profe, entonces, ¿cómo será el protocolo para comer langosta? el protocolo con la langosta es que la langosta te la pueden servir de dos maneras. Una, por lo general te sirven la cola de la langosta, que es la que tiene la carne, ¿sí? La langosta tiene en su cola un fragmento de carne allá adentro y entonces te la dejan, digamos, como suspendida y te dejan el par de paticas que son la cola de la langosta paradas, ¿verdad? Eso es lo que se come de la langosta. Normalmente, de las ancas de la langosta se pueden sustraer pedazos, pero para la langosta hay unos elementos, digamos, como a nivel de cubiertería, que no son cubiertos, sino son pinzas. Entonces, tienes una pinza para tomar la langosta y asegurarla y un trinche para retirar la langosta del caparazón. Entonces, cuando retiras la carne del caparazón, lo pones sobre el plato y en ese momento cambias de cubierto y cortas el pedazo de carnecita, por decirlo así, y te lo comes con el tenedor. Esa es una. Otra que es muy complicada es el tema de los escargots o de los caracoles. Porque el caracol, a no ser que venga ya, digamos, afuera y que se utilice con el tema de los mariscos metido dentro de una cazuela de mariscos o metido dentro de una cocción que tiene el caracol ya involucrado dentro de la preparación, cuando lo pides como entrada, te traen los caracoles y tú debes agarrar con la pinza el escargot y con el trinche retirar el pedacito de carne que trae dentro la caracola. Igual que con las ostras. Con las ostras te traen los casquillos o digamos como las castañuelitas y normalmente todo lo que son mariscos están adheridos como por una especie de carnosidad muy liviana realmente. Y entonces tú lo que haces con el tenedor especial para mariscos es retirar el pedacito de carne o la ostra o el pedacito de mejillón o lo que sea y eso lo consumes de manera directa con el tenedor específico para ese tipo de alimentos. ¿Alguna otra pregunta? No, No, señora, señor. profe, No, gracias. Okay. No, acá pensando en ti, ¿te vacunas si te está dando el virus? ¿O no están sirviendo las vacunas o qué? Porque ya todo el mundo, ya, Mira, no. pues obviamente ¿cómo se llama? Están las 3 vacunas, 2 Pfizer y una Moderna. Pues no sé, es que de todas maneras hay una variación, el COVID que vivimos o sea, desde el 2019, obviamente ha variado, fue muy duro, muy fuerte. Ahorita hay un alto contagio, pero una complejidad elemental, es decir, no hay ahorita posibilidad de tener hay mucha ocupación del sistema médico, pero un número reducido de fallecidos.
¿Y por qué es de alguna manera que tenemos estos resultados? Pues porque la gente se ha liberado un poquito del ejercicio del protocolo de bioseguridad, de la utilización del tapabocas, y estas variantes, tanto la Delta como la Omicron y la otra que ha salido, son de más rápida, digamos, de más rápido contagio, pero son menos letales. Entonces, ahí tenemos esta condición. Bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a terminar con debilitar. Dice, no es correcto chuparse los dedos o secárselos en la ropa. Lo mejor es servirse de la servilleta. Lo que no se pueda tomar con los dedos, tómese en el plato. Algunos echan mano de la fuente apenas se han sentado. Esto es lo que hacen los lobos. Ayer les comentaba que uno no puede empezar a comer antes de que el anfitrión de la mesa lo haga. Si ustedes se sientan en la mesa, digamos, con sus mayores, con su papá y con su mamá, a las mujeres nos cuesta trabajo entender que el protocolo es un poco machista. La mujer siempre está en segundo plano, pero no es que ocupe un lugar no adecuado. Pero en este caso, el hombre lleva la parada. El hombre es el que marca la ubicación a nivel de familia. Por ejemplo, el papá está ubicado en la cabecera de la mesa. A la derecha del papá debe sentarse la mamá. A la izquierda del papá debe sentarse el hijo mayor. A la derecha de la mamá, el hijo que sigue. A la izquierda del hijo que sigue, del hijo mayor, el que sigue, o sea, el que está en tercera posición, y así sucesivamente. Y debería dejarse también desocupado en ese sentido la otra cabecera, a no ser que se utilice en disposición de comedor con los papás, en las dos cabeceras, el papá y la mamá. Pero empieza el orden de ubicación a partir de la derecha del papá. Cuando el papá empieza a comer, el resto empieza a comer. O sea, él es el que marca la pauta. Eso se guardaba a nivel de comportamiento hace muchos años y se ha perdido. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Y pues nada, me comunico con ustedes más tarde para saber cómo va a ser el tratamiento del día de mañana y del jueves. Y el viernes nos volveríamos a encontrar como está programado, pero hay que arreglarlo de mañana. Igual yo no puedo ir, o sea, si yo me sienta bien, no puedo ir. Bueno, profe, muchas gracias, tranquila. Bueno, ¿alguna pregunta? También, Lourdes. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendido? ¿Les pareció chévere? Sí, profe, interesante, chévere, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho entonces. Que sean felices, Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Julio, por tu apoyo. Gracias, profe. Gracias, Recupérate. profe, muchas gracias.